El retorno verde, una historia de éxito espiritual. Semillas de cambio. La Ciudad de México despertaba bajo un manto de smog que se arrastraba perezosamente entre los edificios. Desde el ventanal de su departamento en la colonia Roma, Isabella Martínez contemplaba el amanecer con una mezcla de esperanza y preocupación. A sus 32 años, con el cabello negro recogido en una trenza descuidada y los ojos color café brillando con determinación, sostenía entre sus manos temblorosas el último regalo que su abuela Guadalupe le había hecho antes de partir al mundo espiritual, un ejemplar gastado de El libro de los espíritus, de Allan Kardec. El departamento, aunque pequeño, reflejaba perfectamente la esencia de Isabella. Las paredes estaban decoradas con fotografías de bosques y océanos, mientras que cada rincón albergaba plantas de diferentes especies. El aire olía a una mezcla de café de olla recién hecho y la lavanda que crecía en el pequeño huerto vertical que había instalado en su balcón. La naturaleza nos da todo, pero nosotros solo tomamos sin pensar en retribuir, murmuró para sí misma, mientras acariciaba las páginas amarillentas del libro. Las palabras de su abuela resonaban en su mente como si las hubiera escuchado ayer: mijita, el universo funciona como un gran círculo. Todo lo que enviamos, regresa a nosotros multiplicado. Es la ley del retorno, tan cierta como la gravedad. En su escritorio de madera reciclada, los planos para su proyecto de empresa sustentable, Verde Retorno, esperaban junto a una montaña de informes sobre el estado del medio ambiente en México. Las estadísticas eran desalentadoras, la contaminación aumentaba año tras año, los recursos naturales se agotaban a un ritmo alarmante, y las grandes corporaciones parecían más preocupadas por sus ganancias que por el futuro del planeta. Isabella se acercó al altar que había construido en una esquina del departamento. Una fotografía de su abuela Guadalupe sonreía desde un marco de madera tallada, rodeada de cristales, velas y plantas suculentas. «Abuelita, hoy es el día», susurró, encendiendo una vela de cera de abeja. «Hoy comenzamos a cambiar las cosas». El timbre del departamento sonó, sacándola de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Carmen Ortiz, su mejor amiga desde la universidad y futura socia. Carmen, una ingeniera ambiental de 35 años, entró como un torbellino de energía, sus rizos rebeldes bouncing al ritmo de sus pasos apresurados. «Isa, no vas a creer lo que descubrí anoche», exclamó Carmen, dejando caer su bolsa ecológica sobre el sofá y sacando su laptop. «Estuve investigando sobre sistemas de purificación de agua basados en métodos tradicionales indígenas y...». El timbre volvió a sonar, interrumpiendo la explicación de Carmen. Esta vez, al abrir la puerta, Isabella se encontró cara a cara con Miguel Ángeles, el inversionista que habían estado tratando de convencer durante meses. Alto, de traje impecable y con el escepticismo dibujado en cada línea de su rostro, Miguel entró al departamento observando cada detalle con ojo crítico. «Señorita Martínez», saludó formalmente, mientras tomaba asiento en el sofá de bambú. «He estado revisando su propuesta toda la noche. Debo admitir que sus proyecciones financieras son interesantes. Pero tengo serias dudas sobre la viabilidad de una empresa que pone la sustentabilidad por encima de las ganancias». Isabella intercambió una mirada rápida con Carmen antes de sentarse frente a Miguel. El momento que habían estado esperando finalmente había llegado. «Señor Ángeles, ¿le gustaría una taza de café? Es orgánico, cultivado por una cooperativa de mujeres en Chiapas». Miguel asintió, y mientras Isabella preparaba el café en la cocina, Carmen comenzó a desplegar gráficos y estadísticas sobre la mesa de centro. Como puede ver en estas proyecciones, el mercado de productos sustentables ha crecido un 300% en los últimos 5 años. Los consumidores están cada vez más conscientes y dispuestos a pagar más por productos que no dañen al medio ambiente. Isabella regresó con 3 tazas de café humeante y una pequeña charola de galletas caseras. «Pero Verde Retorno no es solo sobre números y tendencias de mercado, señor Ángeles. Es sobre crear un nuevo paradigma empresarial». Miguel tomó un sorbo de café, sus cejas elevándose ligeramente ante el sabor. «Continúe. La mayoría de las empresas operan bajo un modelo extractivo», comenzó Isabella, su voz suave pero firme.
Toman recursos de la naturaleza, los procesan sin considerar el impacto ambiental, y desechan los residuos sin pensar en las consecuencias. Es un modelo insostenible que está llevando al planeta al colapso. Se levantó y caminó hacia su huerto vertical. Pero existe otra forma de hacer las cosas. En la naturaleza, nada se desperdicia. Todo forma parte de un ciclo perfecto de dar y recibir. Verde Retorno se basa en este principio. Carmen intervino, mostrando más gráficos en su laptop. Hemos desarrollado un modelo de negocio circular. Cada producto que creemos no solo será sustentable en sí mismo, sino que contribuirá activamente a la regeneración del medio ambiente. Por cada árbol que necesitemos, plantaremos 10. Por cada litro de agua que usemos, purificaremos 100. Miguel frunció el ceño. Suena utópico. ¿Cómo pueden garantizar que será rentable? Isabella sonrió, recordando las palabras de su abuela. ¿Sabe qué es lo más interesante de la ley del retorno, señor Ángeles? Cuando das con genuina intención de contribuir al bien mayor, el universo encuentra formas de multiplicar ese bien. No estamos hablando solo de karma o filosofía espiritual. Es un principio que se puede observar en la naturaleza y en los negocios. Se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta con casos de estudio. Estas son empresas que han adoptado modelos similares. Patagonia, Interface, Natura. Todas han demostrado que la sustentabilidad y la rentabilidad no son mutuamente excluyentes. De hecho, en el largo plazo, son interdependientes. El sol de la mañana había logrado penetrar la capa de smog, y un rayo de luz iluminaba el altar donde la fotografía de la abuela Guadalupe parecía sonreír con aprobación. Miguel observó la escena en silencio, tomando otro sorbo de café. Les daré mi respuesta en una semana, dijo finalmente, poniéndose de pie. Pero debo advertirles algo, el mundo empresarial no es amable con los idealistas. Si vamos a hacer esto, necesitarán más que buenas intenciones y principios espirituales. Isabella lo acompañó a la puerta. Señor Ángeles, ¿sabe por qué las semillas de los árboles más grandes son tan pequeñas? Porque el tamaño de la semilla no determina la magnitud de lo que puede crear. Lo que importa es la fuerza vital que contiene y el terreno en el que se planta. Después de que Miguel se marchara, Carmen se dejó caer en el sofá. ¿Crees que lo convencimos? Isabella miró por la ventana, donde las nubes comenzaban a disiparse, dejando entrever un cielo sorprendentemente azul. No lo sé. Pero algo me dice que esta semilla ya comenzó a germinar. En el altar, la vela de cera de abeja continuaba ardiendo, su llama danzando suavemente, como si la abuela Guadalupe estuviera asintiendo en silencio, sabiendo que el universo ya había puesto en marcha su respuesta a la fe y determinación de su nieta. Raíces profundas. El café de la abuela, ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, era uno de esos lugares que parecían existir en una dimensión paralela al ajetreo de la ciudad moderna. Los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de los vitrales de colores, creando un caleidoscopio de luz sobre las paredes de cantera antigua. El aroma del café de olla se entrelazaba con el copal que doña Rosa, la dueña del establecimiento, quemaba cada tarde como lo había hecho durante los últimos 40 años. Isabella respiró profundamente, dejando que los aromas familiares la transportaran a su infancia. Cada domingo, su abuela Guadalupe la traía a este mismo café, y mientras Isabella saboreaba un chocolate caliente con pan dulce, la abuela compartía con ella las enseñanzas más profundas sobre la conexión entre el espíritu y la naturaleza. Tu lugar de siempre está libre, mijita, dijo doña Rosa, una mujer de 70 años con el cabello plateado recogido en una trenza y ojos que parecían guardar todos los secretos del universo. Se acercó a la mesa del rincón, junto al vitral que representaba un árbol de la vida. ¿Lo de siempre? Isabella asintió, acariciando la superficie de madera gastada de la mesa. Sí, por favor, doña Rosa. Y hoy vendrá alguien a reunirse conmigo. Tu abuela estaría tan orgullosa, comentó doña Rosa mientras limpiaba la mesa con un paño de algodón bordado. Guadalupe siempre decía que tenías un propósito especial.
Mi nieta, decía, va a hacer algo grande para ayudar a sanar la tierra, punto. El tintineo de las campanas de la puerta anunció la llegada de alguien nuevo. Diana Vega entró al café como un torbellino de energía juvenil, su mochila cubierta de pines con mensajes ambientales y su cabello teñido de verde como una declaración de sus convicciones. A sus 25 años, Diana se había convertido en una de las activistas ambientales más reconocidas en las redes sociales mexicanas. Isabella. No puedo creer que por fin nos conocemos en persona, exclamó Diana, prácticamente corriendo hacia la mesa. Se detuvo un momento, impresionada por la atmósfera del lugar. «Wow, este sitio es diferente». «Siéntate, por favor», invitó Isabella, señalando la silla frente a ella. «Doña Rosa nos traerá café de olla y pan dulce. Este lugar es especial para mí. Aquí es donde todo comenzó, de cierta manera». Diana se acomodó en la silla, sacando su tablet y un cuaderno de notas reciclado. «He estado siguiendo tu propuesta en línea desde que la publicaste. La idea de una empresa que combine principios espirituales con sustentabilidad es exactamente lo que necesitamos en estos tiempos». Doña Rosa regresó con una bandeja de barro que contenía 2 tazas humeantes de café de olla, un plato de pan dulce recién horneado y 2 pequeños jarros de barro llenos de piloncillo líquido. «Les traje también unos tamales de flor de calabaza que acabo de hacer». Guadalupe siempre decía que las conversaciones importantes necesitan buena comida para fluir mejor. «Gracias, doña Rosa», sonrió Isabella. Cuando la anciana se alejó, se volvió hacia Diana. «¿Sabes? Mi abuela solía decir que los lugares guardan memoria. Las conversaciones, las emociones, los pensamientos, todo deja una huella energética». Diana asintió, tomando un sorbo de café. Sus ojos se abrieron con sorpresa ante el sabor. «Esto es increíble. Y entiendo lo que dices. Este lugar tiene una energía muy especial. Aquí fue donde mi abuela me enseñó sobre la ley del retorno», continuó Isabella, mientras el aroma del copal creaba espirales de humo en el aire. «Me explicaba cómo todo en el universo está conectado, cómo cada acción genera una reacción, y cómo la naturaleza siempre busca el equilibrio. Es fascinante cómo has logrado traducir esos principios espirituales en un modelo de negocio», comentó Diana, tomando notas en su cuaderno. «Pero, siendo honesta, también tengo preocupaciones. Las grandes corporaciones no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo una empresa como Verde Retorno amenaza su modelo de negocio». Isabella notó que sus manos temblaban ligeramente mientras partía un pedazo de pan dulce. No era miedo, sino la emoción de ver cómo su visión comenzaba a resonar con otros. «Las corporaciones tienen recursos y conexiones que nosotros no tenemos, es cierto. Pero nosotros tenemos algo más valioso». «¿Qué cosa?», preguntó Diana, inclinándose hacia adelante con interés. «Propósito auténtico y la comprensión de que el verdadero éxito no se mide solo en pesos y centavos», respondió Isabella. «Mi abuela solía decir que cuando tu intención es pura y está alineada con el bien mayor, el universo conspira a tu favor». Un rayo de sol atravesó el vitral del árbol de la vida, proyectando sombras multicolores sobre la mesa. Diana observó el fenómeno con fascinación. «Es hermoso cómo la luz crea estos patrones. Me recuerda a lo que dijiste en tu propuesta sobre cómo todo está interconectado». «Exacto», asintió Isabella. «Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, tiene un efecto en el todo. Las grandes corporaciones han olvidado esta verdad fundamental. Operan como si existieran en un vacío, como si sus acciones no tuvieran consecuencias en el tejido de la vida». Diana sacó su tablet y mostró algunas estadísticas que había recopilado. «Mira estos datos. El 70% de los millennials y la generación Z están dispuestos a pagar más por productos sustentables. El 85% quiere que las empresas sean más transparentes sobre su impacto ambiental. Hay un cambio de conciencia sucediendo. Mi abuela siempre decía que los cambios más profundos comienzan en la conciencia», reflexionó Isabella.
Primero las personas despiertan a una nueva comprensión, luego comienzan a hacer elecciones diferentes, y finalmente, el mundo exterior se transforma para reflejar esa nueva conciencia. Doña Rosa se acercó nuevamente a la mesa, esta vez con los tamales prometidos. Perdonen que me meta en su conversación, pero no pude evitar escuchar. Guadalupe solía decir algo más: el dinero es como el agua. Si lo acumulas, se estanca y se pudre. Si lo dejas fluir con sabiduría, nutre y hace crecer todo lo que toca, punto. Isabella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Es cierto, doña Rosa. Y esa es exactamente la filosofía que queremos implementar en Verde Retorno. No se trata solo de hacer dinero, sino de crear un flujo de abundancia que beneficie a todos: la tierra, las comunidades, los empleados, los clientes. Diana tomó más notas con entusiasmo. Esto es brillante. Podríamos crear una serie de videos explicando estos conceptos. Mostrar cómo los principios espirituales y la sustentabilidad no son solo compatibles con los negocios, sino que son el futuro de los negocios. Me gustaría empezar con algo más pequeño, sugirió Isabella. Tal vez podríamos organizar talleres aquí en el café. Enseñar a las personas sobre permacultura urbana, consumo consciente, economía circular. Y podríamos transmitirlos en vivo para llegar a más personas, completó Diana, sus ojos brillando con entusiasmo. Imagina combinar la sabiduría ancestral con la tecnología moderna para crear un movimiento de cambio. El sol de la tarde comenzaba a descender, y las sombras se alargaban en el café. Doña Rosa encendió las velas colocadas en pequeños nichos en las paredes, añadiendo un aire místico al ambiente. Isabella observó cómo la luz de las velas se reflejaba en los ojos entusiastas de Diana, y sintió una profunda gratitud. ¿Sabes qué más decía mi abuela?, comentó Isabella, mientras terminaban su café. Decía que cuando encuentras a personas que vibran en tu misma frecuencia, es porque el universo está armando su equipo para una misión importante. Diana sonrió, guardando sus notas. Entonces supongo que el universo nos ha reunido por una razón. ¿Cuál es el siguiente paso? Isabella miró hacia el altar que doña Rosa mantenía en una esquina del café, donde una foto de su abuela Guadalupe compartía espacio con velas e imágenes de santos. El siguiente paso es prepararnos para la presentación ante los inversionistas. Pero primero, hay algo que quiero mostrarte. Se levantó y caminó hacia una antigua vitrina de madera que ocupaba una pared completa del café. Dentro, cuidadosamente preservados, había docenas de cuadernos antiguos. Estos son los diarios de mi abuela. Durante 40 años, registró aquí sus observaciones sobre la conexión entre el espíritu y la naturaleza, sus experiencias con la ley del retorno, sus visiones para un futuro más armónico. Diana se acercó con reverencia a la vitrina. ¿Podríamos usar algo de esta sabiduría en Verde Retorno? No solo podríamos, respondió Isabella, debemos hacerlo. Este conocimiento no fue preservado solo para quedarse en una vitrina. Mi abuela siempre decía que el conocimiento que no se comparte es como una semilla que nunca se planta. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras los edificios históricos del centro, las dos mujeres comenzaron a planear cómo integrar esta antigua sabiduría en su moderna visión empresarial. En el aire, el aroma del café y el copal persistía, como un recordatorio de que algunas cosas, las más importantes, nunca cambian rápidamente. El viento cambia. El Centro de Innovación Empresarial se alzaba como un gigante de cristal y acero en el corazón financiero de Santa Fe. La mañana había amanecido inusualmente clara para la Ciudad de México, como si el universo hubiera decidido barrer la contaminación habitual para este día crucial. Isabella, de pie frente al imponente edificio, ajustó su traje confeccionado con fibras de bambú y botellas de plástico recicladas, una creación exclusiva de un diseñador mexicano comprometido con la moda sustentable. Respira profundo, se dijo a sí misma, tocando el cristal de cuarzo que llevaba en el bolsillo, un regalo de su abuela Guadalupe que siempre la acompañaba en momentos importantes. El cristal estaba tibio al tacto, como si hubiera absorbido toda su ansiedad durante el trayecto en metro desde su departamento. Carmen apareció a su lado,
impecable en su traje sastre verde oscuro, cargando una laptop y una carpeta llena de proyecciones financieras. ¿Lista para cambiar el mundo empresarial? ¿Lista o no? Es nuestro momento, respondió Isabella, observando su reflejo en las puertas de cristal del edificio. Su cabello negro, recogido en un moño elegante, y su maquillaje natural le devolvían una imagen de serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones en su interior. Miguel Ángeles las esperaba en el lobby, su figura alta y elegante destacando entre el ir y venir de ejecutivos y empresarios. En la semana transcurrida desde su primera reunión, algo había cambiado en su actitud. Ya no proyectaba ese escepticismo inicial, sino una curiosidad genuina que se reflejaba en la manera en que saludó a Isabella. «Buenos días, señoritas», dijo, guiándolas hacia los elevadores. «El panel de inversionistas está completo». Incluso algunos que no estaban en la lista original solicitaron asistir después de escuchar sobre Verde Retorno. Mientras el elevador los llevaba al piso 25, Isabella notó que sus manos temblaban ligeramente. Sacó el cristal de cuarzo y lo apretó con fuerza. «Abuelita, ¿estás conmigo?», susurró en su mente. El auditorio era impresionante, con capacidad para 100 personas y equipado con la última tecnología en sistemas audiovisuales. Los asientos se disponían en forma de semicírculo, creando una atmósfera casi teatral. En la primera fila, Diana ya estaba instalada con su equipo de grabación, lista para documentar este momento histórico para las redes sociales de Verde Retorno. Mientras Carmen preparaba la presentación, Isabella observó cómo el auditorio se iba llenando. Reconoció a varios rostros prominentes del mundo empresarial mexicano, directores de bancos, propietarios de cadenas comerciales, representantes de fondos de inversión. Pero hubo un rostro que la sorprendió: Ricardo Montoya, el poderoso CEO de Petróleos Unidos, conocido tanto por su agresiva expansión empresarial como por su resistencia a las regulaciones ambientales. Miguel se acercó a Isabella y susurró: «No esperábamos que Montoya viniera. Esto podría ser muy bueno o muy malo». Isabella asintió, recordando las palabras de su abuela: «Las pruebas más grandes siempre preceden a los logros más importantes». A las 10 en punto, las luces se atenuaron y un silencio expectante llenó el auditorio. Carmen inició la presentación con un video que mostraba el estado actual del planeta: océanos llenos de plástico, bosques devastados, ciudades ahogadas en smog. Las imágenes eran crudas, reales, impactantes. «Buenos días», comenzó Isabella, su voz clara y firme resonando en el auditorio. «Están aquí porque, como nosotros, reconocen que el modelo empresarial actual es insostenible. No solo está destruyendo nuestro planeta, sino que está creando una crisis de sentido en la sociedad». Las diapositivas cambiaron para mostrar las proyecciones financieras de Verde Retorno. Carmen tomó la palabra, desglosando los números con precisión quirúrgica. «Nuestras proyecciones muestran un retorno de inversión del 25% en el primer año, aumentando a 40% para el tercer año. Pero lo más importante es cómo llegamos a estos números». Isabella retomó la presentación, caminando hacia el centro del escenario. Verde Retorno no es solo otra empresa que busca explotar recursos naturales de manera más eficiente. Somos una empresa que busca regenerar, nutrir y sanar. Cada producto que desarrollamos, cada servicio que ofrecemos, está diseñado no solo para ser sustentable, sino para contribuir activamente a la regeneración del planeta. Las siguientes diapositivas mostraban sus diferentes líneas de negocio, desde sistemas de purificación de agua basados en tecnología biomimética hasta programas de reforestación urbana que convertían edificios abandonados en jardines verticales productivos. «Pero lo que nos hace verdaderamente diferentes», continuó Isabella, «es nuestra comprensión de la ley del retorno. En la naturaleza, todo está conectado. Cada acción genera una reacción, cada decisión tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de los balances financieros». En ese momento, Ricardo Montoya se inclinó hacia adelante en su asiento, sus ojos fijos en Isabella con una intensidad desconcertante. «Nuestro modelo de negocio está basado en 5 principios fundamentales», explicó Isabella, mientras las diapositivas ilustraban cada punto. Regeneración en lugar de explotación.
circularidad en lugar de linearidad, colaboración en lugar de competencia, transparencia en lugar de opacidad, y propósito en lugar de puro beneficio. Carmen presentó casos de estudio de empresas similares alrededor del mundo, demostrando que el modelo era viable y rentable. Las preguntas comenzaron a surgir del público, y tanto Isabella como Carmen las respondieron con confianza y claridad. Pero fue entonces cuando Ricardo Montoya se puso de pie. El silencio que cayó sobre el auditorio fue casi palpable. Señorita Martínez, su voz profunda resonó en la sala. Su presentación es impresionante, no lo voy a negar. Pero me pregunto si realmente comprende las implicaciones de lo que está proponiendo. El mundo empresarial no es un jardín zen. Es una jungla. Isabella sintió el cristal de cuarzo calentarse en su bolsillo. Señor Montoya, precisamente porque comprendemos las implicaciones es que estamos aquí. La jungla, como usted la llama, también opera bajo leyes naturales de equilibrio y reciprocidad. Interesante perspectiva, sonrió Montoya, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Permítame hacerle una propuesta entonces. Petróleos Unidos está dispuesto a ofrecer 10 veces su inversión inicial por el 51% de verde retorno. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. Miguel se tensó visiblemente en su asiento. Por supuesto, continuó Montoya, necesitaríamos control total sobre la dirección de la empresa. Sus ideas son inspiradoras, señorita Martínez, pero necesitan adaptarse a la realidad del mercado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella miró a Carmen, que había palidecido ligeramente. Miró a Miguel, que parecía estar conteniendo la respiración. Miró a Diana, que había dejado de grabar y la observaba con preocupación. En ese momento, Isabella sintió una paz profunda invadirla. El cristal en su bolsillo parecía pulsar con una energía tranquila y constante. Señor Montoya, respondió, su voz clara y serena. Agradezco su oferta, pero debo declinarla. Verde Retorno no está en venta, y menos aún su propósito y valores fundamentales. Está cometiendo un error, advirtió Montoya, su voz ahora teñida de algo que sonaba peligrosamente cercano a una amenaza. En este mundo, o comes o te comen. Isabella sonrió, recordando las palabras de su abuela. ¿Sabe, señor Montoya? Esa visión del mundo es precisamente lo que nos ha llevado al borde del colapso ambiental. Pero existe otra manera. En la naturaleza, los sistemas más resilientes son aquellos basados en la cooperación y la simbiosis, no en la competencia destructiva. Se volvió hacia el resto del auditorio. Lo que ofrecemos no es solo una oportunidad de inversión. Es una oportunidad de ser parte de la solución, de crear un legado que nuestros hijos y nietos puedan agradecer en lugar de lamentar. Diana había vuelto a encender su cámara, capturando cada momento de este intercambio histórico. En la primera fila, Miguel sonreía con aprobación, mientras Carmen se erguía con renovada confianza. Si me permiten, continuó Isabella, me gustaría concluir con una historia que mi abuela solía contar. En la naturaleza, cuando un árbol está enfermo, los árboles cercanos le envían nutrientes a través de una red de hongos subterráneos. No lo hacen por altruismo simple, sino porque comprenden a un nivel profundo que la salud del bosque entero depende de la salud de cada uno de sus miembros. Es tiempo de que el mundo empresarial aprenda esta lección fundamental. Montoya se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se volvió hacia Isabella. Nos volveremos a ver, señorita Martínez. El mundo no cambia tan fácilmente como usted cree. Después de que Montoya saliera, varios inversionistas comenzaron a levantar sus manos, ansiosos por hacer preguntas y discutir posibilidades de inversión. Isabella sintió que el cristal de cuarzo en su bolsillo volvía a su temperatura normal. El viento había cambiado, y todos en esa sala podían sentirlo. La semilla de algo nuevo había sido plantada, y aunque el camino por delante sería desafiante, Isabella sabía en lo más profundo de su ser que estaban en el lado correcto de la historia. Prueba de fe.
El sol de la tarde se filtraba a través del jardín vertical que cubría la pared exterior de las oficinas provisionales de Verde Retorno, creando un mosaico de sombras verdes sobre el escritorio de Isabella. Habían pasado apenas 24 horas desde la presentación en el Centro de Innovación Empresarial, pero parecía una eternidad. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión apenas contenida, como la calma que precede a una tormenta. Carmen irrumpió en la oficina, sus rizos más desordenados que de costumbre, agitando su tablet como si fuera una bandera de guerra. «Estás completamente loca», exclamó, su voz resonando contra las paredes de vidrio reciclado. Era la oportunidad de nuestra vida, Isabella. 10 veces la inversión inicial. ¿Tienes idea de lo que podríamos haber hecho con ese capital? Isabella permaneció serena, de pie junto a la ventana, observando cómo las hojas del jardín vertical se mecían suavemente con la brisa. Una mariposa monarca se había posado en una de las plantas de lavanda, sus alas naranjas brillando bajo el sol de la tarde. Si hubiéramos aceptado la oferta de Montoya, no habría quedado nada de nuestra visión original, respondió con calma. Pero podríamos haber negociado, insistió Carmen, dejándose caer en una silla de bambú. Podríamos haber encontrado un punto medio, una forma de mantener algunos de nuestros principios mientras accedíamos a un poco de flexibilidad comercial. Miguel, que había estado observando el intercambio desde el marco de la puerta, finalmente intervino. Carmen, por primera vez en mi vida, creo que Isabella tiene razón. Montoya no estaba buscando una asociación, estaba intentando una absorción hostil disfrazada de oferta generosa. Se acercó al escritorio de Isabella y depositó sobre él una carpeta manila. Mis contactos en el sector petrolero me han estado enviando información toda la mañana. Montoya tiene un historial de comprar empresas sustentables prometedoras solo para desarmarlas desde dentro o convertirlas en ejercicios de greenwashing corporativo. Diana entró en ese momento, su habitual energía juvenil algo apagada. Tienen que ver esto, dijo, proyectando en la pantalla de la sala varias noticias financieras recientes. Los titulares eran desalentadores. Verde Retorno, idealismo ingenuo o estrategia suicida. Analistas cuestionan viabilidad de modelo empresarial basado en principios espirituales. Petróleos Unidos anuncia expansión agresiva en sector de energías renovables. La campaña de desprestigio ya comenzó, comentó Diana, scrolleando a través de más artículos. Están tratando de pintarnos como una especie de secta New Age que lava dinero bajo la fachada de sustentabilidad. Isabella tocó el cristal de cuarzo en su bolsillo, buscando la serenidad que necesitaba en ese momento. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto?, dijo finalmente. Esta reacción tan agresiva solo confirma que vamos por el camino correcto. Si no fuéramos una amenaza real para el modelo empresarial tradicional, ni siquiera se molestarían en atacarnos. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era doña Rosa, la dueña del café de la abuela, cargando una canasta cubierta con un mantel bordado. Perdonen que me meta sin avisar, pero sentí que necesitaban algo de sustento para el espíritu y para el cuerpo. El aroma del café de olla recién hecho y el pan dulce casero llenó la oficina, trayendo consigo un momento de calma en medio de la tormenta. Doña Rosa comenzó a servir el café en tazas de barro, mientras compartía su sabiduría. Saben, en todos mis años sirviendo café, he visto muchos negocios ir y venir. Los que sobreviven no son necesariamente los más grandes o los más ricos, sino los que tienen raíces profundas, los que están conectados con algo más grande que el dinero. Isabella sonrió, recordando todas las tardes que había pasado en el café escuchando las historias de su abuela. Doña Rosa tiene razón. Pero necesitamos ser estratégicos. No podemos permitir que Montoya y su gente controlen la narrativa. Diana se animó visiblemente. Ya estoy trabajando en eso. Tengo una red de influencers ambientales listos para compartir nuestra historia. La gente necesita ver que no somos solo otra empresa que habla de sustentabilidad, somos un movimiento que está realmente haciendo la diferencia. Y tengo más noticias, añadió Miguel, sacando su teléfono.
Varios de los inversionistas que estuvieron en la presentación me han estado llamando toda la mañana. Están impresionados con cómo manejaste la situación con Montoya. Quieren ser parte de Verde Retorno, precisamente porque no cediste ante la presión. Carmen, que había estado inusualmente silenciosa mientras bebía su café, finalmente habló. Está bien, tal vez rechazar a Montoya no fue una locura total. Pero necesitamos un plan concreto para enfrentar lo que viene. Ya perdimos 3 proveedores esta mañana, claramente presionados por la competencia. Y ahí es donde entra la parte más interesante de nuestro modelo de negocio, respondió Isabella, dirigiéndose hacia el pizarrón de la oficina. Comenzó a dibujar un diagrama circular. Cada vez que perdemos un proveedor tradicional, se abre una oportunidad para crear una alternativa más alineada con nuestra visión. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diana, acercándose al pizarrón con curiosidad. En lugar de depender de grandes proveedores corporativos, podemos crear una red de pequeños productores locales. Cooperativas, comunidades indígenas, artesanos. Gente que ya está trabajando en armonía con la naturaleza pero que necesita apoyo para escalar de manera sustentable. Miguel asintió con aprobación. Eso también nos daría una ventaja competitiva única. Mientras las grandes corporaciones dependen de cadenas de suministro globales vulnerables, nosotros tendríamos una red resiliente de proveedores locales. Y podríamos documentar todo el proceso, añadió Diana entusiasmada. Mostrar las historias reales de las personas detrás de cada producto, crear conexiones emocionales con los consumidores. Carmen comenzó a hacer cálculos en su tablet. Si redirigimos el presupuesto que teníamos para proveedores tradicionales hacia el desarrollo de esta red local, podría funcionar. Necesitaríamos más tiempo y esfuerzo inicial, pero a largo plazo sería más sustentable, tanto ambiental como financieramente. Doña Rosa, que había estado escuchando en silencio, sonrió con aprobación. Así es como se construye algo que dura, mijitos. Desde las raíces hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Isabella se acercó al jardín vertical y acarició suavemente una hoja de lavanda. La mariposa monarca seguía allí, ahora acompañada por otras 2. Mi abuela solía decir que las pruebas más difíciles son las que nos obligan a encontrar soluciones más creativas y auténticas. Hablando de pruebas, intervino Diana, acabo de recibir un mensaje de uno de mis contactos en los medios. Montoya está organizando una conferencia de prensa para mañana. Aparentemente, va a hacer un importante anuncio sobre el futuro de la industria verde en México. El grupo intercambió miradas preocupadas, pero Isabella mantuvo su serenidad. Perfecto. Entonces tenemos hasta mañana para preparar nuestra respuesta. No vamos a reaccionar a sus movimientos, vamos a crear nuestro propio juego. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Carmen, su escepticismo inicial transformándose gradualmente en curiosidad. Primero, respondió Isabella, comenzando a escribir en el pizarrón, vamos a convocar a todas las cooperativas y pequeños productores sustentables que conocemos. Segundo, vamos a lanzar una plataforma digital que conecte directamente a estos productores con los consumidores conscientes. Tercero, vamos a implementar un sistema de certificación transparente basado en blockchain para que cada persona pueda rastrear el impacto real de sus compras. Miguel silbó admirado. Eso no es solo un plan de negocios, es una revolución completa en la cadena de suministro. Exactamente, sonrió Isabella. Montoya y las grandes corporaciones pueden tener el dinero y el poder, pero nosotros tenemos algo más valioso, una visión del futuro que resuena con lo que la gente realmente quiere y necesita. Doña Rosa comenzó a recoger las tazas vacías. Saben, cuando Guadalupe venía a mi café, siempre decía que las mejores ideas nacen cuando las personas se juntan con el corazón abierto y la mente clara. Veo que tenía razón. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando tonos dorados a través del jardín vertical, el grupo continuó trabajando en los detalles de su plan. Las mariposas monarca finalmente emprendieron el vuelo, sus alas brillando contra el cielo del atardecer como un recordatorio de que la transformación más profunda siempre comienza con un pequeño acto de fe.
La luz en la tormenta. El amanecer llegó a Tepoztlán envuelto en una suave neblina que se arrastraba perezosamente entre las montañas sagradas. Isabella, Carmen, Diana y Miguel habían emprendido el viaje desde la Ciudad de México la noche anterior, respondiendo a la invitación de doña Jimena, una anciana curandera que había conocido a la abuela Guadalupe décadas atrás. El pequeño grupo caminaba por un sendero de tierra roja, siguiendo a su guía local, un joven llamado Pablo, quien les había prometido mostrarles algo extraordinario. El aire fresco de la mañana estaba cargado del aroma de plantas medicinales y copal, mientras el canto de los pájaros creaba una sinfonía natural que contrastaba dramáticamente con el ruido de la ciudad que habían dejado atrás. Mi abuela me contó que tu abuela Guadalupe solía venir aquí regularmente, comentó Pablo, dirigiéndose a Isabella mientras apartaba unas ramas del camino. Decían que tenía un don especial para comunicarse con las plantas. Isabella sonrió, recordando las historias que su abuela le contaba sobre sus viajes a Tepoztlán. Ella decía que las plantas son nuestras primeras maestras. Que si aprendemos a escucharlas, nos revelan los secretos más profundos de la vida. Carmen, quien hasta ese momento había mantenido un escepticismo profesional sobre esta excursión, se detuvo repentinamente. ¿Qué es ese sonido? El grupo guardó silencio. A lo lejos, se escuchaba un suave murmullo, como el canto de un río subterráneo. Ah, sonrió Pablo, estamos llegando. Tras unos minutos más de caminata, el sendero se abrió a un claro en el bosque donde el espectáculo que los aguardaba dejó a todos sin aliento. Una cascada natural caía sobre una formación rocosa antigua, pero lo verdaderamente extraordinario era el sistema de canales y filtros naturales que la comunidad había construido alrededor. Bienvenidos al corazón del agua, dijo una voz detrás de ellos. Era doña Jimena, una mujer de unos 80 años cuyo rostro surcado de arrugas irradiaba una sabiduría ancestral. Este sistema de purificación de agua lleva funcionando más de 500 años. Diana inmediatamente sacó su cámara y comenzó a documentar todo, mientras Miguel se acercaba a examinar la intrincada red de canales con ojo experto. Es increíble, murmuró Carmen, agachándose para observar más de cerca. La disposición de estas rocas, la manera en que el agua fluye, es como si hubieran creado un sistema de filtración biomimético perfecto. Doña Jimena asintió con aprobación. Nuestros ancestros entendían que la naturaleza ya tiene todas las soluciones que necesitamos. Solo hay que saber observar y escuchar. Isabella se acercó al agua que fluía cristalina. ¿Cómo funciona exactamente? El sistema utiliza diferentes capas de rocas volcánicas, arena y plantas específicas, explicó Pablo, señalando las diferentes secciones. Cada capa cumple una función distinta en el proceso de purificación. Pero lo más importante no son los elementos individuales, sino cómo trabajan juntos en armonía. Como un ecosistema, reflexionó Isabella. Exactamente, confirmó doña Jimena. Y no solo purifica el agua, también la energetiza. El agua que sale de aquí está viva, tiene memoria, tiene propósito. Miguel, quien había estado tomando notas detalladas en su tablet, levantó la vista con interés. ¿Han hecho algún estudio científico sobre la calidad del agua? Varios, respondió Pablo. Investigadores de la UNAM han venido a estudiar el sistema. Los resultados son sorprendentes. El agua que sale de aquí es más pura que la que producen muchos sistemas modernos de filtración, y consume cero energía eléctrica. Carmen comenzó a hacer cálculos rápidos en su tablet. Si pudiéramos adaptar este sistema a una escala mayor. Ese es exactamente el motivo por el que los llamé, interrumpió doña Jimena. Guadalupe me habló de ti en sueños, Isabella. Me dijo que vendrías en un momento de gran necesidad, buscando una respuesta que ya existe desde hace siglos. Diana, que había estado filmando toda la conversación, se acercó con entusiasmo. ¿Podríamos desarrollar una versión moderna de este sistema? ¿Algo que pudiera implementarse en ciudades? Con los materiales y la tecnología adecuados, sería posible, respondió Carmen, su mente de ingeniera ya trabajando en las posibilidades.
Podríamos crear módulos escalables que mantengan los principios básicos del sistema natural. Pero, intervino doña Jimena con firmeza, hay algo que deben entender primero. Este no es solo un sistema de purificación de agua, es un sistema de purificación de intenciones. El agua es el elemento que conecta todo lo vivo. Cuando la tratamos con respeto y comprensión, ella responde. Isabella cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido del agua la envolviera. Recordó las palabras de su abuela sobre cómo el agua tiene memoria, cómo lleva consigo la información y la energía de todo lo que toca. ¿Nos permitirían estudiar el sistema más a fondo?, preguntó finalmente. No para copiarlo, sino para aprender de él y crear algo que honre sus principios fundamentales. Doña Jimena sonrió. Por eso están aquí. Pero hay condiciones. El conocimiento debe ser compartido, no patentado. Los beneficios deben fluir de vuelta a la comunidad, como el agua misma. Y sobre todo, deben mantener la pureza de intención en cada paso del proceso. Miguel, quien había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos para contrarrestar a Montoya. No solo estamos ofreciendo una solución tecnológica, estamos ofreciendo una forma completamente diferente de pensar sobre los recursos naturales. Durante las siguientes horas, el grupo trabajó con Pablo y otros miembros de la comunidad, documentando cada aspecto del sistema. Carmen tomaba medidas y hacía diagramas técnicos, Diana filmaba y fotografiaba todo el proceso, y Miguel comenzaba a esbozar un plan de implementación que respetara tanto la tecnología ancestral como las necesidades modernas. Mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas, doña Jimena los reunió para una última ceremonia. Encendió copal en un incensario de barro y comenzó a cantar suavemente en náhuatl. El agua nos enseña que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en fluir, dijo cuando terminó el canto. Cuando encuentren obstáculos, recuerden ser como el agua, suave pero persistente, flexible pero imparable. Isabella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era como si su abuela estuviera allí, hablando a través de doña Jimena, guiándola una vez más hacia el camino correcto. Hay algo más que deben saber, añadió doña Jimena, mientras el humo del copal creaba espirales en el aire del atardecer. Este conocimiento viene con una responsabilidad. Las fuerzas que se oponen al cambio son poderosas, pero las fuerzas de la naturaleza son más poderosas aún. Confíen en eso. De regreso en la Ciudad de México, esa misma noche, el equipo se reunió en las oficinas de Verde Retorno para comenzar a trabajar en la adaptación del sistema. Las paredes se llenaron rápidamente de diagramas, fotografías y notas, mientras la energía del descubrimiento los mantenía despiertos y enfocados. ¿Saben qué es lo más extraordinario de todo esto?, reflexionó Diana mientras revisaba las grabaciones del día. No estamos inventando nada nuevo. Solo estamos redescubriendo y adaptando una sabiduría que siempre ha estado ahí. Y esa es nuestra verdadera ventaja, añadió Isabella. Mientras Montoya y las grandes corporaciones intentan controlar y dominar la naturaleza, nosotros estamos aprendiendo a trabajar en armonía con ella. Carmen, quien había estado trabajando en su computadora, levantó la vista con una sonrisa de triunfo. Acabo de terminar las primeras simulaciones. Con algunas modificaciones y materiales modernos, podríamos implementar versiones de este sistema en prácticamente cualquier entorno urbano. Y lo mejor es que sería prácticamente imposible de patentar, agregó Miguel. Es conocimiento ancestral, patrimonio de la humanidad. Montoya puede tratar de copiarlo, pero no podrá controlarlo ni monopolizarlo. Mientras el equipo continuaba trabajando entrada la noche, Isabella se acercó al jardín vertical de la oficina. Una suave brisa nocturna movía las hojas, creando un susurro que le recordaba al sonido del agua en Tepoztlán. Tocó el cristal de cuarzo en su bolsillo y sonrió, sintiendo que finalmente habían encontrado el camino correcto. La luz en la tormenta que habían estado buscando no era una innovación tecnológica revolucionaria ni una estrategia empresarial brillante. Era algo mucho más profundo y poderoso,
la reconexión con una sabiduría ancestral que tenía el poder de transformar no solo su empresa, sino la forma misma en que el mundo moderno se relacionaba con la naturaleza. La traición. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Isabella cruzó las puertas de cristal del edificio de verde retorno. El guardia de seguridad la saludó con una sonrisa cansada mientras ella se dirigía al elevador. Era temprano, demasiado temprano para la mayoría de la gente, pero últimamente las madrugadas se habían convertido en su único momento de verdadera paz. El sonido de sus tacones resonaba en el pasillo vacío del 10º piso. Se detuvo un momento frente a la pared verde que habían instalado hace apenas 3 meses, admirando cómo las pequeñas gotas de rocío matutino se aferraban a las hojas de las plantas. El sistema de riego automático acababa de completar su ciclo, llenando el aire con ese aroma a tierra húmeda que tanto le recordaba a su abuela Guadalupe. «Buenos días, tierra», susurró, tocando suavemente una de las hojas. Era un ritual que había heredado de su abuela, saludar a las plantas cada mañana, reconociendo la vida que palpitaba en ellas. El timbre de su celular rompió la quietud del momento. Era Carmen, y por la hora de la llamada, Isabella supo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Carmen? ¿Qué pasa?» La voz de su amiga sonaba tensa, contenida. «Necesito que revises tu correo ahora mismo. Y por favor, siéntate antes de hacerlo». Isabella entró a su oficina, encendió la computadora y abrió su correo electrónico. El mensaje que Carmen le había reenviado llevaba el membrete de la oficina de patentes. Su corazón se detuvo por un momento mientras sus ojos recorrían el documento. «No puede ser», murmuró, mientras sentía como el piso parecía desvanecerse bajo sus pies. La puerta de su oficina se abrió de golpe. Carmen entró como un huracán, su rostro normalmente sereno ahora contorsionado por la rabia. «Industrias Montoya presentó una solicitud de patente para nuestro sistema de purificación. Dicen que lo desarrollaron de manera independiente. ¿Puedes creerlo?» Isabella se dejó caer en su silla, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la información. El sistema que habían desarrollado en colaboración con la comunidad indígena, el que podría cambiar la vida de millones de personas, ahora Montoya reclamaba su autoría. «¿Cómo es posible?», preguntó Isabella, más para sí misma que para Carmen. Los únicos que conocían los detalles técnicos éramos nosotros, el equipo de desarrollo y... «Tenemos un topo», completó Carmen, golpeando el escritorio con frustración. «Alguien vendió nuestra información a Montoya». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Isabella. La idea de que alguien de su equipo, alguien en quien habían confiado, pudiera traicionarlos de esta manera era casi insoportable. El resto del equipo comenzó a llegar poco a poco. La noticia se propagó como fuego, llenando la oficina de murmullos y miradas de sospecha. Diana fue la última en llegar, su rostro pálido mientras sostenía su tablet contra su pecho. «Ya está en todos los medios especializados», anunció, mostrándoles los titulares. «Montoya está dando una conferencia de prensa en este momento». En la pantalla, el rostro de Ricardo Montoya rebosaba confianza mientras explicaba cómo su equipo de investigación había revolucionado la tecnología de purificación de agua. Ni una sola mención a la comunidad indígena, ni a los meses de trabajo conjunto, ni a la sabiduría ancestral que había hecho todo posible. Miguel llegó corriendo a la oficina, su traje normalmente impecable mostrando señales de haberse vestido a toda prisa. «¿Ya vieron las acciones? Están cayendo en picada. Los inversionistas están nerviosos». Isabella observó a su equipo, las personas en las que más confiaba en el mundo, y por primera vez desde que comenzó este proyecto, sintió el peso de la duda sobre sus hombros. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Sería alguien en esta misma habitación? «Necesitamos encontrar al responsable», exclamó Carmen, paseándose de un lado a otro como una leona enjaulada. «Revisar correos, mensajes, registros de acceso». «No», dijo Isabella con una calma que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Eso es exactamente lo que Montoya quiere. Que nos dividamos, que la desconfianza nos destruya desde dentro.
Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el jardín vertical que se extendía por la fachada del edificio, las plantas meciéndose suavemente con la brisa de la mañana. Su abuela siempre decía que la naturaleza tiene todas las respuestas si sabemos observar. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Miguel, aflojándose la corbata con frustración. «¿Que nos quedemos sentados mientras Montoya nos roba todo por lo que hemos trabajado?». Isabella se giró hacia su equipo, una idea formándose en su mente. «No. Voy a reunirme con Montoya». La habitación estalló en protestas. «Es una locura. Te destruirá. Es como meter al lobo en el gallinero». Isabella levantó una mano, pidiendo silencio. La abuela Guadalupe siempre decía que cuando enfrentamos a nuestros mayores miedos, descubrimos nuestra verdadera fuerza. «Isabella, por favor», suplicó Carmen, acercándose a su amiga. «Piénsalo bien. Montoya no es como nosotros. Él no juega limpio». «Exactamente», respondió Isabella con una pequeña sonrisa. «Y esa es nuestra ventaja. Él espera que actuemos como él lo haría, con miedo, con venganza, con desesperación. Pero nosotros tenemos algo que él no tiene». «¿Qué cosa?», preguntó Diana, intrigada. «La verdad», respondió Isabella simplemente. «Y algo más que necesito recuperar de casa». Tomó su bolso y se dirigió a la puerta, dejando a su equipo en un estado de confusión y preocupación. Antes de salir, se detuvo y miró a cada uno de ellos. «Confíen en mí», dijo suavemente. «Y más importante aún, confíen en ustedes mismos. La traición solo tiene poder cuando permitimos que el miedo nos controle». Mientras bajaba en el elevador, Isabella marcó un número que nunca pensó que usaría. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. «Oficina de Ricardo Montoya. Soy Isabella Martínez. Dígale al señor Montoya que necesito verlo. Hoy mismo». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Un momento, por favor». Isabella esperó, observando su reflejo en las puertas del elevador. Se veía cansada, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había sentido desde que inició ver de retorno. «El señor Montoya la recibirá a las 2 de la tarde», respondió la voz. «¿En sus oficinas?». «No», interrumpió Isabella. «En el Café Rosa, en el centro histórico». «Él sabrá por qué». Sin esperar respuesta, colgó el teléfono y salió del edificio. El sol de la mañana ya estaba alto en el cielo, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía prometer que todo estaría bien. En su departamento, Isabella fue directamente al pequeño altar que mantenía en honor a su abuela. Entre las velas y las flores secas, había una caja de madera tallada que no había abierto en años. Dentro, envuelto en un paño de seda bordado, estaba el diario de Guadalupe. «Ayúdame, abuela», susurró mientras acariciaba la gastada cubierta de cuero. «Ayúdame a entender qué debo hacer». Las páginas crujieron al abrirse, y el aroma a papel viejo y hierbas secas llenó el aire. Isabella comenzó a leer, buscando algo que no sabía que necesitaba encontrar hasta ese momento. A medida que las horas pasaban, su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de Carmen, de Miguel, de Diana, todos preocupados, todos advirtiendo sobre los riesgos de enfrentar a Montoya sola. Pero Isabella apenas los notaba, absorta en las palabras de su abuela. Y entonces lo encontró. Una entrada de hace 30 años, escrita con la letra elegante y clara de Guadalupe. Las palabras saltaron de la página como si hubieran estado esperando este momento. «Hoy conocí a un joven extraordinario. Ricardo tiene el fuego de los soñadores en sus ojos, pero también el miedo de quien ha sido herido por la vida. Me habló de sus sueños de crear una empresa que pudiera cambiar el mundo, de usar el poder de los negocios para sanar la tierra. Le dije que todo es posible cuando escuchamos a nuestro corazón por encima de nuestros miedos. Pero vi la sombra de la duda en su mirada. Temo que el mundo lo endurezca, que olvide quién es realmente.
Isabella cerró el diario, las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su lugar. Miró el reloj, 1:30 p.m. Era hora de enfrentar a Ricardo Montoya, no como un enemigo, sino como alguien que, alguna vez, había compartido los mismos sueños que ella. Tomó el diario, se miró una última vez en el espejo y salió de su departamento. En el camino al café, la ciudad parecía vibrar con una energía especial, como si la naturaleza misma contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. El café rosa lucía exactamente igual que siempre, atrapado en el tiempo como un recuerdo perfectamente preservado. Doña Rosa la recibió con un abrazo y una taza de té de hierbas. «Tu abuela estaría orgullosa», susurró la anciana mientras la conducía a la mesa del rincón, la favorita de Guadalupe. Isabella se sentó a esperar, el diario sobre la mesa frente a ella como un talismán. A las 2 en punto, la campana de la puerta sonó, y Ricardo Montoya entró en el café. El momento de la verdad había llegado. El retorno. El sol de la tarde se filtraba por los cristales del antiguo Café de la Rosa, bañando las paredes de un color ámbar que recordaba tiempos más simples. Isabella había elegido cuidadosamente cada detalle de este encuentro, desde la mesa junto a la ventana, la favorita de su abuela, hasta la hora exacta, cuando el ajetreo de la ciudad comenzaba a menguar y el local se sumergía en una paz casi sagrada. Sus manos reposaban sobre el gastado diario de cuero que su abuela Guadalupe había atesorado durante décadas. Las páginas amarillentas guardaban secretos que estaba a punto de revelar, verdades que podrían cambiar el curso de todo lo que habían construido. Carmen, sentada a su derecha, tamborileaba nerviosamente sobre la mesa de madera, mientras Miguel mantenía su mirada fija en la puerta, anticipando la llegada de Montoya. «¿Estás completamente segura de esto, Isabella?», susurró Carmen, inclinándose hacia ella. «Todavía podemos buscar otras opciones legales». Isabella acarició la cubierta del diario, sintiendo bajo sus dedos las iniciales grabadas de su abuela. La abuela Guadalupe siempre decía que las batallas más importantes no se ganan en los tribunales, sino en el corazón de las personas. El tintineo de la campana de la puerta anunció la llegada de Ricardo Montoya. El poderoso empresario entró con paso firme, vestido con un impecable traje gris que contrastaba con la atmósfera bohemia del café. Sin embargo, algo en su expresión cambió cuando sus ojos recorrieron el lugar, como si los recuerdos lo hubieran golpeado de repente. «Señorita Martínez», saludó con voz controlada, aunque Isabella notó un ligero temblor en sus manos cuando apartó la silla para sentarse. «Debo admitir que me sorprendió su invitación, especialmente considerando las circunstancias actuales». Doña Rosa, la dueña del café, se acercó con una bandeja de café de olla y pan dulce, una costumbre que mantenía desde hacía décadas. Sus ojos se detuvieron un momento en Montoya, y una chispa de reconocimiento cruzó su rostro arrugado. «Don Ricardo», murmuró la anciana, «hacía muchos años que no lo veíamos por aquí». El empresario se removió incómodo en su asiento, evitando la mirada de la mujer. Isabella observó la escena con interés, confirmando lo que las páginas del diario le habían revelado. «¿Sabe por qué elegí este lugar, señor Montoya?», preguntó Isabella, mientras servía el café con la misma gracia que había aprendido de su abuela. «Este café guarda historias que van más allá de nuestro conflicto actual. Historias de sueños, de esperanza, y de transformación». Montoya tomó la taza entre sus manos, pero no bebió. Sus ojos vagaban por el local, deteniéndose en detalles que parecían despertar recuerdos dormidos, el viejo reloj de péndulo, las fotografías en sepia que decoraban las paredes, el aroma a café recién molido y pan dulce que no había cambiado en 3 décadas. «Hace 30 años», continuó Isabella, abriendo el diario con delicadeza, «mi abuela Guadalupe solía reunirse aquí con un joven empresario. Un hombre que, según sus palabras, tenía el fuego de la transformación en sus ojos y el amor por la tierra en su corazón». El rostro de Montoya palideció visiblemente. «Guadalupe», susurró, y por primera vez desde que había entrado, su máscara de poder y control se agrietó. Isabella asintió, pasando las páginas del diario hasta encontrar una entrada específica. 15 de marzo de 1994, leyó en voz alta.
Hoy volví a reunirme con Ricardo. Sus ideas sobre energías renovables son revolucionarias. Tiene una visión que podría cambiar el futuro de México. Me recuerda tanto a mí misma cuando era joven, soñando con un mundo más verde, más consciente. Pero veo el miedo en sus ojos, el mismo miedo que intenté superar en mi juventud, el temor a que los sueños no sean suficientes para sobrevivir en este mundo de concreto y ambición. Carmen y Miguel intercambiaron miradas de asombro mientras Montoya se hundía más en su silla, como si cada palabra lo transportara a un pasado que había intentado enterrar. Su abuela, comenzó Montoya, con voz quebrada, fue la única persona que creyó en mí cuando todos me decían que mis ideas eran una locura. Que no se podía hacer dinero siendo verde, como decían entonces. Isabella continuó leyendo. Ricardo tiene el potencial de ser un líder en la transformación que nuestro país necesita. Pero el sistema es duro, y temo que la presión lo haga rendirse ante lo convencional. Hoy me mostró los planos de su primer proyecto de energía solar. Sus ojos brillaban mientras me explicaba cómo podría llevar electricidad limpia a comunidades remotas. Éramos ingenuos entonces, interrumpió Montoya, con una amargura que parecía dirigida más a sí mismo que a los presentes. El mercado no estaba listo. Los bancos se rieron de mis proyectos. Los inversionistas querían ganancias rápidas, no cambio social. Isabella cerró el diario suavemente. Y ahora el mercado está listo, ¿no es así? Tan listo que está dispuesto a robar nuestras ideas, a destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de 3 décadas de decisiones, arrepentimientos y oportunidades perdidas. Doña Rosa se acercó nuevamente, esta vez con una foto enmarcada que sacó de detrás del mostrador. Encontré esto hace unos días, mientras limpiaba el almacén, dijo, colocando la fotografía sobre la mesa. En la imagen, un joven Ricardo Montoya sonreía junto a Guadalupe, ambos inclinados sobre unos planos extendidos sobre esta misma mesa. La luz que entraba por la ventana era idéntica a la de este momento, como si el tiempo hubiera decidido dar un giro completo para regresar a este punto crucial. Yo. Montoya tomó la fotografía con manos temblorosas. Había olvidado esto. Había olvidado quién era, quién quería ser. Nunca es tarde para recordar, dijo Isabella suavemente. Mi abuela también escribió sobre el día que dejó de verlo por aquí. Escribió que sintió como si una luz se hubiera apagado en el mundo. Montoya dejó escapar un largo suspiro, años de tensión y defensas comenzando a desmoronarse. El día que firmé mi primer contrato con una petrolera, no pude mirarla a los ojos. Me dije que era temporal, que una vez que tuviera suficiente poder y dinero, volvería a mis proyectos originales. Pero cada compromiso llevaba a otro, y pronto me encontré tan profundo en el sistema que había jurado cambiar, que olvidé por qué había empezado en primer lugar. Isabella sacó de su bolso los documentos de la patente que Montoya había presentado. Y ahora está haciendo lo mismo que le hicieron a usted. Está aplastando la innovación, la esperanza, el cambio verdadero. Cuando vi tu proyecto, confesó Montoya, cuando vi lo que habías logrado con Verde Retorno, fue como verme a mí mismo 30 años atrás. Y eso me aterrorizó. Porque demostraste que era posible. Que yo me había rendido demasiado pronto. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través del café. Diana, que había estado documentando discretamente la reunión desde una mesa cercana, se acercó con su cámara. Señor Montoya, dijo Isabella, inclinándose hacia adelante, no lo invité aquí para avergonzarlo o para negociar. Lo invité porque creo que dentro de usted todavía vive aquel joven idealista que mi abuela conoció. Y porque creo que no es demasiado tarde para hacer lo correcto. Montoya miró la fotografía una vez más, pasando su pulgar sobre la imagen de Guadalupe. ¿Qué propones exactamente? Una colaboración, respondió Isabella. No una absorción, no una toma de control, sino una verdadera alianza entre su experiencia y nuestros ideales. Podemos demostrar que el cambio es posible, que la sustentabilidad y el éxito empresarial no son mutuamente excluyentes.
La tecnología de purificación de agua, añadió Carmen, podría beneficiarse de su infraestructura y recursos. Podríamos implementarla a una escala mucho mayor. Y las comunidades indígenas mantendrían sus derechos y participación, agregó Miguel, tal como estaba en el plan original. Montoya guardó silencio por varios minutos, su mirada alternando entre la fotografía y el grupo de jóvenes empresarios que tenía enfrente. Finalmente, una sonrisa genuina, quizás la primera en muchos años, se dibujó en su rostro. Guadalupe estaría orgullosa, dijo finalmente. De todos nosotros. Isabella sintió una brisa cálida atravesar el café, moviendo suavemente las páginas del diario. Por un momento, le pareció percibir el aroma del perfume de su abuela mezclándose con el café de olla. Entonces, dijo, extendiendo su mano, ¿comenzamos de nuevo? Montoya tomó su mano, y en ese apretón se selló más que un acuerdo comercial. Era el retorno de un sueño largamente postergado, la reconciliación entre el pasado y el presente, la prueba viviente de que nunca es tarde para volver al camino correcto. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras los edificios de la Ciudad de México, el viejo café fue testigo una vez más de cómo los sueños pueden renacer, y de cómo el círculo de la vida, invariablemente, siempre nos trae de vuelta a nuestro verdadero propósito. Raíces profundas. El aroma del café de olla se entrelazaba con las volutas de incienso de copal que danzaban en el aire del viejo café del centro histórico. Isabella respiró profundamente, dejando que los aromas familiares la transportaran a su infancia. El Café de la Rosa, con sus paredes color ocre decoradas con fotografías en sepia y sus mesas de madera gastada por el tiempo, seguía siendo un refugio del bullicio de la Ciudad de México, un portal a tiempos más pausados y reflexivos. Había elegido este lugar para su siguiente reunión no por casualidad. Cada rincón del café guardaba memorias de tardes enteras junto a su abuela Guadalupe, escuchando historias sobre la profunda conexión entre el espíritu humano y la naturaleza. Las ventanas emplomadas filtraban la luz de la tarde, creando patrones dorados sobre las mesas, tal como lo hacían 15 años atrás. Tu abuela siempre se sentaba exactamente donde estás tú ahora, dijo doña Rosa, la dueña del café, mientras se acercaba con una taza humeante. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa nostálgica. Decía que era el mejor lugar para sentir la energía del centro histórico, donde las raíces de nuestra ciudad son más profundas. Isabella acarició el borde desgastado de la mesa de madera, imaginando cuántas conversaciones trascendentales habían ocurrido sobre esa misma superficie. ¿Recuerda lo que siempre decía sobre las coincidencias, doña Rosa? ¿Cómo olvidarlo?, respondió la anciana, acomodándose en una silla cercana. Guadalupe insistía en que no existían las casualidades, solo señales del universo guiándonos hacia nuestro propósito. Y mírate ahora, mija, siguiendo sus pasos pero a tu manera. El tintineo de la campana de la puerta interrumpió su conversación. Diana Vega, una joven activista ambiental de cabello rizado y mirada intensa, entró al café como una ráfaga de energía fresca. Sus botas gastadas y su mochila cubierta de pines con mensajes ecologistas contrastaban con la atmósfera tradicional del lugar. Isabella, exclamó Diana, acercándose con paso decidido. Perdón por la tardanza, pero el tráfico está imposible. ¿Hay una manifestación en el Zócalo por la nueva ley de agua? Isabella sonrió, recordando cómo su abuela siempre decía que los eventos aparentemente inoportunos solían traer mensajes importantes. Siéntate, Diana. Doña Rosa, ¿podría traernos más café de olla y pan dulce? Diana sacó su tablet mientras se acomodaba, sus ojos brillando con entusiasmo apenas contenido. He estado siguiendo tu propuesta en línea desde hace semanas. La idea de una empresa que combine principios espirituales con sustentabilidad es justo lo que necesitamos en estos tiempos. Mientras Diana hablaba, Isabella notó que sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. No era miedo, sino la emoción de ver cómo su visión comenzaba a resonar con otros, especialmente con la generación más joven. «Sabes», comenzó Isabella, inclinándose hacia adelante, «mi abuela solía decir que la verdadera revolución comenzaría cuando aprendiéramos a hacer negocios con el corazón, no solo con la mente». Diana asintió energéticamente.
Exacto. Pero el problema es que necesitamos más que buenas intenciones. Las grandes corporaciones tienen recursos y conexiones que nosotros no tenemos. ¿Cómo competimos contra eso? Isabella cerró los ojos por un momento, recordando una de las últimas conversaciones con su abuela. Guadalupe me enseñó que el poder más grande no está en los recursos materiales, sino en la autenticidad y el propósito verdadero. El café comenzó a llenarse con la clientela habitual de la tarde, estudiantes universitarios, oficinistas escapando de sus rutinas, artistas locales buscando inspiración. Doña Rosa regresó con una bandeja de pan dulce recién horneado, el aroma a canela y piloncillo añadiendo otra capa de confort al ambiente. Mi abuela venía aquí casi todos los días, continuó Isabella, tomando un pedazo de pan de muerto, aunque faltaban meses para Día de Muertos. No solo por el café, sino porque decía que los lugares antiguos guardan la sabiduría de generaciones. Y tenía razón. Cada vez que necesito claridad, vengo aquí. Diana tecleaba furiosamente en su tablet, tomando notas. Pero, ¿cómo traducimos esa sabiduría en acción concreta? Las empresas tradicionales no van a cambiar solo porque les hablemos de espiritualidad y conexión con la naturaleza. Ahí es donde te equivocas, respondió Isabella con una sonrisa serena. El cambio ya está sucediendo. La gente está despertando, buscando algo más que productos y servicios. Buscan significado, propósito, conexión real. Se levantó y caminó hacia una de las fotografías en la pared. Era una imagen en blanco y negro del café en los años 50, cuando el centro histórico era el corazón palpitante de la vida cultural de la ciudad. Mira este lugar, señaló. Ha sobrevivido décadas de cambios, crisis económicas, terremotos, modas pasajeras. ¿Por qué? Porque tiene alma, porque ofrece algo que las cadenas comerciales no pueden replicar, autenticidad. Diana se unió a ella, estudiando la fotografía. Como lo que quieres hacer con Verde Retorno. Exactamente. No estamos creando solo una empresa sustentable más. Estamos creando un movimiento, un cambio de conciencia en la forma de hacer negocios. El sonido de la lluvia comenzó a repiquetear contra los cristales, creando una melodía suave que parecía acompañar su conversación. Los clientes del café se acurrucaron más en sus asientos, creando una atmósfera aún más íntima. Mi abuela siempre decía que la lluvia es una bendición, murmuró Isabella, una limpieza natural que nos recuerda el poder de la naturaleza para renovarse y renovarnos. Diana dejó su tablet a un lado, su expresión volviéndose más contemplativa. ¿Crees que estamos listos? ¿Que la gente realmente está preparada para un cambio tan profundo? No se trata de estar listos, respondió Isabella, recordando otra enseñanza de su abuela. Se trata de ser valientes. El mundo no cambia esperando el momento perfecto, cambia cuando alguien da el primer paso, aunque parezca imposible. Doña Rosa se acercó nuevamente, esta vez con un pequeño cofre de madera tallada. Encontré esto hace unos días, limpiando el almacén, dijo, colocándolo sobre la mesa. Era de tu abuela. Me lo dejó antes de partir, diciendo que sabría cuándo entregártelo. Con manos temblorosas, Isabella abrió el cofre. Dentro encontró un cuaderno gastado, lleno de la letra elegante de Guadalupe, y una pequeña bolsa de semillas. Semillas de ahuehuete, explicó Doña Rosa. Tu abuela las colectaba del árbol del tule cuando visitaba Oaxaca. Decía que eran un recordatorio de que los proyectos más grandes comienzan con las semillas más pequeñas. Diana observaba la escena con asombro, mientras Isabella hojeaba el cuaderno con reverencia. Son sus notas sobre plantas medicinales, susurró, y sus reflexiones sobre cómo la sabiduría ancestral puede guiarnos hacia un futuro más sustentable. El universo tiene formas misteriosas de confirmar que estamos en el camino correcto, dijo Doña Rosa, guiñando un ojo antes de alejarse para atender a otros clientes. La lluvia afuera se intensificó, pero dentro del café, Isabella sentía una claridad y calidez que no experimentaba desde la partida de su abuela. Las páginas del cuaderno estaban llenas de diagramas, recetas herbales y reflexiones profundas sobre la conexión entre el mundo natural y el espiritual.
Esto es más que coincidencia, murmuró Diana, leyendo por encima del hombro de Isabella. Es como si tu abuela hubiera sabido que necesitarías esta guía justo ahora. Isabella asintió, pasando las páginas con cuidado. Ella siempre decía que el conocimiento llega cuando estamos listos para recibirlo. Estas notas son el puente entre su sabiduría y nuestra visión para ver de retorno. Las horas pasaron mientras las dos mujeres estudiaban el cuaderno, encontrando conexiones sorprendentes entre las observaciones de Guadalupe y sus planes actuales. La lluvia eventualmente cesó, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que se colaba por las ventanas entreabiertas. Cuando finalmente se preparaban para partir, el sol poniente pintaba el cielo de naranja y rosa, sus rayos atravesando las nubes dispersas como bendiciones luminosas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo Isabella, guardando cuidadosamente el cuaderno y las semillas en su bolso. Mi abuela nunca tuvo la oportunidad de ver su visión completamente realizada. Pero sembró las semillas, literal y metafóricamente, para que nosotros pudiéramos continuar su trabajo. Diana se puso de pie, su energía inicial transformada en una determinación serena. Entonces no perdamos más tiempo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Mientras se despedían de Doña Rosa, Isabella sintió una presencia familiar, como si su abuela estuviera allí, asintiendo con aprobación. Las raíces del cambio que buscaban crear eran profundas, nutriéndose de la sabiduría ancestral y la esperanza del futuro. El Café de la Rosa quedaría como testigo silencioso de otro capítulo en esta historia de transformación, sus paredes antiguas guardando nuevos secretos, nuevos sueños y la promesa de un futuro más verde y consciente.